Buenas tardes, queridos estudiantes. En los pocos minutos que me restan de esta hora, voy a indicar el método que vamos a seguir en el tratamiento de los problemas filosóficos. Y a partir de ese proceso, si es que tengo tiempo, trataré de hacerlo, van los colores correspondientes, ¿sí? Entonces, dos cosas. Hoy toca la clase número 3, ¿verdad? Entonces voy a poner eso en primer lugar. Siempre en la esquinita de acá voy a poner el número de la clase. Les voy a poner FP, Filosofía Política, y es 3, ¿sí? Entonces, método de la filosofía, ¿sí? Es decir, recuerden, método significa los pasos que hay que dar para llegar a un fin, a una meta. ¿Sí? Sí, ¿cómo vamos a proceder? ¿Ok? Bien. A ver, es el método que se ha utilizado desde los inicios, por lo menos desde Platón, hasta nuestros días, y que ha sido afinado por la filosofía analítica. ¿Sí? Filosofía analítica. ¿Okay? Es una filosofía que básicamente se la practica en países de lengua inglesa, es decir, principalmente Gran Bretaña o Reino Unido y Estados Unidos, ¿sí? Australia, Nueva Zelanda. Ok, principalmente. Ok, bien. Yo sigo esta línea. Eso quiere decir que no hay una sola manera de hacer filosofía. Normalmente se contrapone filosofía analítica a la filosofía continental, es decir, la que es al continente europeo. Es decir, Alemania, Francia, Italia, ¿sí? España. Aunque lamentablemente a nivel internacional España no está a la misma altura que los otros 3 países que mencioné. Bien, entonces, permítanme darles una visión panorámica, global, de conjunto, de cuál es este proceso de tratar los problemas filosóficos por la cuestión de tiempo. Luego, en una próxima clase puedo añadir detalles que complementarían este esquema que voy a presentar en este momento. ¿Ok? Entonces, les dije que en primer lugar tenemos que tener un problema por resolver. ¿Sí? Eso es el punto de partida. Un problema. Por lo general, eso se hace formulando una pregunta. Es decir, explícitamente eso puede estar con signos de interrogación. ¿Okay? Ahora, una pregunta puede ser de sí o no. Como ejemplo, ¿existe Dios? ¿Tenemos un alma? O pueden ser preguntas abiertas, como ¿cuál es el origen del universo? ¿Sí? ¿Qué es la justicia? ¿Qué debe hacer el Estado? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, ahora, en esa pregunta puede ser que aparezcan términos técnicos cuya definición tiene que estar clara. Entonces, una segunda tarea que hay que hacer es la de definir los términos. ¿Sí? Los términos clave, centrales. Por ejemplo, si queremos discutir el problema de ¿existe Dios? Primero tengo que saber qué estamos entendiendo por Dios. Si es que me pregunto cuáles son los deberes del Estado, ahí aparecen 2 términos técnicos. ¿Qué es deber u obligación y qué es el Estado? Entonces, la pregunta exige o requiere que aclaremos el significado de ciertas palabras que están en la pregunta. ¿Ok? Ahora,
En parte, en filosofía, algo es problemático porque hay más de una buena respuesta. Eso significa que hay varias propuestas de solución, ¿sí? O alternativas, ¿sí?, de solucionar ese problema. ¿Ya? Entonces, hay algunos filósofos que creen que simplemente con que formulemos un problema ya hemos hecho bastantísimo. Y tal vez con eso deberíamos contentarnos. Me parece que se quedaría al comienzo del proceso si aquí terminara todo. Comprender un problema no es del todo, ¿sí? Tenemos que avanzar y noten aquí, lo más importante es el plural. Con que haya dos respuestas, ya tenemos ahí una gran dificultad, ¿ok? Si unos dicen a la derecha, otros dicen a la izquierda. Tenemos que comparar y tratar de ver cuál de estas propuestas es la mejor. ¿Cuál es la mejor? ¿Ok? Noten que estoy utilizando el color azul para preguntas. ¿Ok? El color verde para corrientes. Pero lamentablemente esta corriente no termina en ismo, que es la regla. ¿Ok? Bien, entonces, suponemos que un filósofo que hace esta propuesta tiene sus razones a favor. Si estamos hablando de filósofos que han dedicado su vida a estudiar filosofía, o puede ser una subárea, una subdisciplina de la filosofía, y eso es quizás lo que sucede mayoritariamente. Hay filósofos que, por ejemplo, en un departamento de filosofía, uno grande tiene tranquilamente 30 profesores. Entonces, unos 5 se van a dedicar a ética, otros 5 a lógica, unos 3 a antropología filosófica. Y pasan ahí 30, 40 años estudiando solamente esa subárea, ¿sí? Ok, pero no todos tienen la misma opinión. Es simplemente un hecho de la vida humana que cada quien ve el mundo a su manera, ¿sí? Hay quienes creen en Dios, quienes no lo creen. Si hablamos del espectro político, unos querrán decir que desaparezca el Estado y otros en el extremo opuesto dirán que desaparezca la propiedad privada, el mercado libre y que el Estado sea 100%. Y por supuesto, situaciones intermedias, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual no hay una sola solución, sino varias respuestas. El problema que tenemos es ver cuál es más satisfactoria, menos problemática, ¿sí? Cuál es más convincente. Y para eso tenemos que nosotros identificar qué razones tienen estas teorías, razones a favor. ¿En qué se basan? ¿Con qué fundamento se afirman esas respuestas? ¿Sí? Pero, a ver, entonces es como si aquí tuviera teoría 1, teoría 2, teoría 3, etcétera. Pongo teoría N. Puede haber 5 teorías, puede haber 15 teorías sobre el mismo problema. ¿Sí? Estamos hablando de 2500 años de historia de filosofía. No ha habido una sola y en el futuro aparecerán más. ¿Sí? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál de estas escogemos? ¿Ok? Entonces, el problema es que cada teoría tiene sus razones en contra. Objeciones, dificultades, lados flacos, débiles, desventajas. ¿Sí? Entonces, hay que comparar, ¿sí?, esas teorías y hacer una evaluación. ¿Sí?
evaluar. ¿Sí? ¿Quieren? Bien. Es decir, piensen ustedes en que estos son las ventajas, estas las desventajas con respecto a la teoría 1. Entonces, figurativamente, tomemos una balanza. Tiene dos platillos. En el uno ponemos razones a favor, en el otro razones en contra, y vemos qué pesa más. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál de estas razones es más pesada? La predominante. Y eso nos puede inclinar hacia una solución. ¿Sí? Por lo tanto, a la final vamos a llegar a una conclusión. ¿Sí? Es decir, si empezamos diciendo o planteando un problema, terminamos diciendo la mejor respuesta es la número 3. ¿Ok? Pero eso lo hace cada uno. O sea, no puede ser como no pensamos igual, eso lo puedo saber de entrada, sin preguntarles qué opinan ustedes. No nos vamos a poner de acuerdo. Si somos 38 o 39 personas, habrá mínimo 2 opiniones diferentes, por no decir más. ¿Sí? Entonces, esta conclusión la tiene que abrazar cada uno. Aquí hay opinión personal razonada. Personal. Eso quiere decir, yo tengo mi punto de vista. Valeria, su punto de vista. Josué, el suyo, y cada quien el propio. ¿Ok? Pero basado en razones. ¿Sí? Bien. Ahora, estas respuestas son dadas por ciertos autores, o si quieren ustedes, representantes. ¿Sí? Y esos autores pertenecen a una determinada escuela, corriente o movimiento. ¿Sí? Entonces, ya, corriente. Ahora, ok, aquí está la estructura básica de lo que es resolver o abordar un problema filosófico, ¿ok? Solamente cuando lleguemos acá podemos ya estar tranquilos, pero hay problemas que, por más que nosotros tenemos 4 meses, 1 año entero, tal vez no es tiempo suficiente como para llegar acá, estar convencido de que he resuelto el problema. ¿Ok? Bueno, entonces ahora veamos colores. Problemas va con azul. A ver, saco mi... Déjenme ver. Les recomiendo, por favor, ustedes compren una cajita de 12 colores. ¿Sí? Ustedes van a una papelería y tienen para escoger la marca, los matices. ¿Sí? Entonces, color para el problema es azul oscuro o azul marino. ¿Ok? Bien, ahora, para definición, una definición es lo que normalmente se hace con la pregunta ¿qué es? ¿Ya? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la justicia? Color tomate o naranja. ¿Sí? Todos el mismo color. Ahora, autores, celeste, azul claro. ¿Sí? Nombre de autor, el apellido. Ejemplo, Hegel, Marx, Aristóteles, Platón. Celeste. Corrientes. ¿Sí? Lo que termina en ismo, eso es color verde claro. Verde claro. ¿Ok? Bien, ahora, razones a favor. Yo utilizo un celeste, pero es diferencio entre, podría ser el mismo.
Pero yo tengo este, es un marcador de punta fina, color celeste, ¿sí? Si desean, pueden utilizar el mismo color que utilizan para autores. Ahora, razones en contra, eso es lo que se llama una objeción, una dificultad. Eso va con verde oscuro. No es lo mismo que verde claro, ¿sí? Todos conocemos la diferencia. Verde claro, corrientes. Verde oscuro, dificultades o razones en contra. Que está en el texto, en la lectura que hacemos. ¿Sí? Ahora, para la conclusión, rosado. Rosado, o si quieren, fucsia. ¿Sí? Aquí tengo este color, rosado o fucsia, para conclusión. Después de haber leído 20 páginas, ¿a qué llegamos? Esto está el último, color rosado. Opinión personal, aquí puede ser dos cosas. Si ustedes están de acuerdo, esto es de cada uno, aquí no todos van a subrayar igual. O están en contra o están a favor. Cada uno, su opinión personal. ¿Sí? A favor, amarillo. En contra, rojo. ¿Ok? Bueno, gracias.